En las últimas semanas, Hong Kong está viviendo lo que podría ser las mayores protestas de su historia. Lo que comenzó como un reclamo contra un polémico proyecto de ley que abría la puerta a extradiciones a China se ha convertido en un rotundo rechazo al gobierno del territorio y a la intervención de Pekín en la política local. Para hablar más de ello, hoy nos visita el doctor José Gabriel Martínez Borrás del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo está? Todo bien, todo bien. Bueno, recientemente estuvimos hablando de este tema, dando el trasfondo. Sin embargo, han ocurrido situaciones recientemente. Hubo una manifestación que fue más extensa que la primera y hubo hasta un pedido de disculpas, así que quisiera que usted nos abundara más sobre este tema. Bueno, ha habido, como bien explicaron, ¿verdad? Hay una situación con la extradición. Está la región autónoma especial de Hong Kong, que es parte de la República Popular China, pero a la misma vez, ¿verdad?, es una región con una cierta autonomía. Ya hace varias semanas entonces hay unas protestas muy grandes porque el gobierno de Hong Kong, se le puede decir la ciudad de Hong Kong, básicamente quería llevar a cabo este proceso de extradición o tener un acuerdo de extradición con la República Popular China, ¿verdad? Aquí pues entonces hay una serie de situaciones legales, hay una serie de situaciones, digamos, en términos del cuestionamiento sobre los derechos civiles y los derechos humanos. Entonces, entra toda la cuestión de la política y entra la cuestión de la política internacional. Así es que, por un lado, yo creo que la propuesta del gobierno de Hong Kong es básicamente decir, mira, nosotros tenemos, hay unas situaciones criminales, hoy en día existe una situación criminal a nivel transnacional. Hong Kong ya tiene una serie de acuerdos de extradición con otros países y entonces quisiéramos entonces extender eso a China, ¿verdad? Y aquí entonces hay una cuestión común cultural también que entonces juega un papel en esa relación. Ahora bien, ¿qué pasa? Que entonces surgen las protestas porque evidentemente hay una manifestación de parte de los ciudadanos hongkonenses, ¿verdad? En el que entienden que, mira, no es simplemente una situación de criminales, sino que esto expone o expondría, ¿verdad?, los ciudadanos de Hong Kong entonces a un sistema judicial o penal chino que tiene una falta o a unos señalamientos graves, ¿verdad?, en términos de sus derechos civiles y derechos humanos. Y entonces también hay una preocupación particular sobre la capacidad de protesta y libertad de expresión. Entonces aquí pues, hay que poner las cosas, yo creo que un poquito en perspectiva. La intención, o realmente Hong Kong regresa a formar, digamos, parte de China en el 1997, ¿no? Desde los años 80, Hong Kong era básicamente un territorio colonial británico. Hay una negociación, entonces en esas negociaciones se establecen lo que sería básicamente una constitución que iba entonces a proteger, digamos, unos derechos civiles, una manera de política y particularmente entonces el sistema capitalista, y entonces eso China le llamó en términos de su constitución un país, dos sistemas, ¿no? Y bajo eso entonces la ciudadanía de Hong Kong ha basado en que hubo una promesa en relación a el mantenimiento de unas libertades civiles, un sistema político y económico particular, que entonces ellos sienten que eso pues se ha ido erosionando a través de los años con diferentes maneras de, digamos, de infracción, ¿verdad?, del gobierno chino entonces en la política de Hong Kong. Ahora bien, ¿verdad?, yo creo que entonces la crítica, ¿verdad?, y esto vino en un momento obviamente de mucha tensión entre Estados Unidos y China, particularmente cuando todavía están negociando el problema de la guerra comercial, los aranceles, etcétera, y cuando se prevé que entonces en junio, julio, va a ser la próxima reunión del G20, donde ellos deben seguir discutiendo, ¿verdad?, este problema de los aranceles y la guerra comercial. Ahora bien, ¿verdad?, si lo llevamos más atrás, yo creo que también hay que poner un poquito en contexto la historia de China, ¿verdad?, y ponerla en ese contexto de, por ejemplo, o sea, hay que entender que Hong Kong tuvo alrededor de 150 años como un territorio británico, y ese impacto entonces colonial y cultural pues tiene ¿verdad?, ¿Tiene efecto? Tiene un efecto de muchos años. Recuerda que esto fue a raíz del siglo XIX, la famosa guerra del opio, donde entonces Inglaterra básicamente, ¿verdad?, le quita ese territorio a Hong Kong, a China. China tuvo que entonces que firmar ese, digamos, este pacto que iba a durar casi 100 años y se extendió, ¿verdad?, hasta que finalmente, en la medida en que China entonces iba restableciendo relaciones con Occidente, y estamos hablando ya después de la Guerra Fría y todo esto, en ese proceso,
entonces llega a unos acuerdos con Inglaterra y eso evidentemente pues tiene un impacto en el sistema político. Claro, la medida en que Hong Kong era parte de un sistema político colonial, pues también sus relaciones políticas eran sumamente pues controladas, digamos, desde Inglaterra a Londres en aquel momento. Se ejercía cierta presión desde el área de allá. Claro, yo creo que entonces la mirada, ¿verdad?, que está entonces proponiendo, en este caso con el choque con Estados Unidos, es decir, mira, si nosotros le decimos entonces, o por lo menos miramos a Hong Kong entonces ya como una especie de territorio aparte, y hay unas leyes estadounidenses que tratan a Hong Kong diferente a pesar de haber sido devuelta a la República Popular. Entonces lo que está diciendo ahora Estados Unidos es como que si nosotros volviésemos a revisar esas leyes, tendríamos entonces que tratar a Hong Kong igual que al resto de China, y en el contexto de la guerra arancelaria y comercial que existe, pues eso sería, ¿verdad?, muy negativo para Hong Kong, ¿verdad? Me quedan muy pocos segundos, pero quisiera preguntarle, antes de esa reunión del G20, ¿se prevé que continúen estas manifestaciones tan extensas en Hong Kong? Bueno, la presión, porque ha sido, o sea, una protesta de millones de personas, manifestantes. Exacto, y la presión que eso puso en el gobierno de la ciudad, es que entonces por ahora parece que van a retirar entonces esa ley y entonces pues no se impondrá este tratado de extradición. Pero claro, eso queda todo listo para posibles futuras negociaciones o una futura implementación. Se supone que para el 2047 Hong Kong vuelva a ser una ciudad de China como cualquier otra. Así es que, como dicen en inglés, the writing's on the wall, ¿no? Exactamente. O sea, va a ser parte de China y eso es parte de la identidad cultural china, a pesar de que los hongkonenses tienen también su propia entidad cantonesa. Claro que sí. Bueno, pues gracias, doctor, por estar con nosotros. Pausamos, pero les recordamos que puede visitar nuestro canal de YouTube Noticias 360 PR para volver a disfrutar de entrevistas y reportajes de todas nuestras ediciones. No se retire, que ya regresamos.